En este caso vamos a hablar sobre los análisis de normalidad. Esto significa aquellos análisis estadísticos que debo yo hacer a mis datos para saber si se comportan la distribución de estos valores ajustados a la normalidad teórica, es decir, a la distribución normal, cuya representación gráfica se observa con la famosa campana de Gauss. Hay diferentes maneras de aproximarse al análisis de la normalidad. Están los análisis gráficos, por supuesto. Por ejemplo, los histogramas con curva normal o los cuantiles teóricos, en el cual nosotros podemos ver un histograma de las frecuencias que nosotros observamos, en este caso en la distribución de los datos, y anteponerle una gráfica que represente la curva normal y ver si se ajusta o se apega a justamente esa distribución. Por otro lado están los gráficos teóricos, los gráficos de cuantiles teóricos Q y Q, en donde nosotros podemos ver si la distribución de los cuantiles de la probabilidad de la distribución normal se ajustan a esta diagonal, pues eso significa o indica que hay una distribución normal. También se puede hablar con la simetría y la curtosis, por supuesto, tema que ya revisamos en cápsulas anteriores y previas, tanto la interpretación como el análisis, y el contraste de hipótesis, que es a lo que hemos dedicado esta cápsula. Cómo saber con dos pruebas estadísticas, dos pruebas de hipótesis, si se ajusta a la normalidad esos datos de mi muestra. Tenemos varias pruebas de hipótesis, pero ahora vamos a trabajar con dos, que son las principales o las más utilizadas. La prueba Shapiro-Wilk y la Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk es una prueba adecuada para muestras de menos de 50 datos. Ojo, hay algunos autores que hablan de 30 o menos datos, aunque la mayoría se han ajustado a menos de 50 datos. Para muestras pequeñas, conviene utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Mientras que para muestras de mayor número de datos, 50 o más, es mejor este procedimiento de bondad de ajuste para saber que se aproxima a la normalidad, llevado a cabo a través de la prueba de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov y la corrección de Lilliefors. Es bien importante que se utilice la corrección de Lilliefors porque esta asume que la media y la varianza son desconocidas y nos da más confianza en nuestros resultados. En ambos casos, en ambas pruebas, al hacer uso del paquete estadístico SPSS, tenemos que encontrar que el valor P obtenido debe de estar por encima de 0.05 para hablar de normalidad, porque acuérdate que el paquete estadístico, en este caso, está hecho para asumir cualquier valor de probabilidad menor a 0.05, 0.01, dependiendo del alfa que hayamos elegido, como prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y entonces en este caso quedarse pues, ¿no?, con la alternativa. De tal forma que en este caso, si el valor es mayor o igual, si ese valor de probabilidad que hemos encontrado es mayor, pues entonces con eso podríamos nosotros estar totalmente en la tranquilidad de que se rechaza la alterna porque se acepta la nula, es decir, hay normalidad. Los datos de nuestra muestra son equiparables a la distribución normal, se ajustan a la distribución normal. Pues bueno, vamos entonces a hacer los procedimientos ya directamente en el paquete estadístico. Para ello vamos a usar una variable previamente calculada, es una variable generada en otro programa estadístico en donde nosotros hemos elegido una distribución de 100 datos que se apegue a la normalidad. A priori ya sabemos que estos datos están distribuidos de manera normal, desde el menos 3.29 hasta el 3.29. Por supuesto, negativos y positivos. Ahora, vamos a generar estos análisis. Tenemos muchas rutas. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Hay diferentes formas de aproximarse. Dentro de análisis, por ejemplo, podemos irnos a pruebas no paramétricas. Si quisiéramos aplicar
desde ahora una Kolmogorov-Smirnov, tenemos la ruta antigua, cuadros clásicos, esta es la ruta antigua, cuadros clásicos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, por supuesto, elegimos la variable normal, le decimos que queremos hacer una distribución de prueba normal, por supuesto, y simplemente no necesitamos hacer más que darle clic en aceptar. Y esta es la moneda clásica, la antigua. No es ya la más recomendable, pero hay que ver todas las opciones de llegar aquí. En este caso, tenemos aquí nuestra media, desviación estándar, y aquí la significancia a la que se encontró. Y es de 0.2, mucho mayor, por supuesto, mucho mayor que 0.05. Por lo tanto, se conserva la hipótesis nula. No se rechaza, se conserva. Esto significa que afortunadamente se distribuye de manera normal, como ya lo sabíamos a priori. Ahora, este es el más antiguo. Hay uno nuevo, hay uno más nuevo, que es evidentemente utilizar los cuadros de diálogo que nos apoyan en el programa. Pruebas no paramétricas, una muestra, y aquí tenemos la opción de que se genera el análisis a partir del apoyo de un cuadro de diálogo. Nuevamente, una muestra, aquí está. Comparar automáticamente los datos observados con un valor hipotetizado. Compara automáticamente los datos y nos devuelve cualquiera de estas tres pruebas de acuerdo a la que se ajuste. Evidentemente nos va a devolver Kolmogorov-Smirnov. Vamos a darle clic en ejecutar y veremos qué pasa. Corre los resultados. Nos dice que la distribución de la variable normal es normal con la media 0.0 y la desviación estándar 1.9. Esta es la hipótesis nula. Nos da el valor de significancia, que es exactamente igual que en el cuadro de diálogo antiguo, pero aquí ya nos da la decisión, ya ni siquiera tenemos que tomar la decisión nosotros ni interpretar. Nos da la decisión, por supuesto este valor tiene la corrección de Lilliefors y nos dice que retengamos la hipótesis nula, es decir, la distribución de la variable normal es normal, como ya lo sabíamos. Cuadro de diálogo un poquito más reciente. Ahora, por supuesto, los métodos gráficos los tendríamos que generar de otra forma. Igual, estadísticos descriptivos. Y nos vamos aquí a gráficos QQ. En el gráfico de los cuartiles, lo único que tendremos es nuevamente que elegir la variable normal, pedir que se quiere hacer una distribución normal, esa es la que queremos nosotros comparar. No necesitamos seleccionar más que lo que ya está predeterminado, la fórmula de estimación de la proporción de Bloom, en media, no hay que hacer absolutamente nada, darle clic en aceptar y en efecto nos va a dar nuestra gráfica QQ normal. Y en este caso vemos que, excelente, se aproxima perfecta, casi perfectamente a la distribución normal, ¿no? Mientras más apegado esté a la línea, evidentemente está mostrándonos una distribución normal. Lo mismo si lo vemos con la gráfica normal sin la tendencia que vemos aquí trazada. Y en efecto vemos cómo se distribuye de manera normal. Este tipo de gráfico es el representativo de una distribución normal. Pero yo les recomiendo utilizar otra ruta porque nos da todo en una sola exhibición, incluso hasta la kurtosis y la simetría. La recomendación es irnos directamente a estadísticos descriptivos y explorar. ¿Sale? Nuevamente lo repito. Analizar, estadísticos descriptivos. Aquí está, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Vamos a elegir como nuestra única variable dependiente a la variable normal y nos vamos al cuadro estadísticos. Pedimos descriptivos para tener justo las kurtosis y la simetría. Gráficos, histograma, con los gráficos de normalidad con pruebas, por supuesto. Ambos, queremos ambos. Le damos clic en aceptar y veamos qué maravilla. Esperemos un poco a que se haga el resultado y todo lo ha hecho en una sola exhibición. Nos dice que la media es igual a 0,
nos dice que tenemos una mediana de 0.0, una varianza de 3.7, una desviación estándar de 1.92. Interesante, es totalmente simétrica, pero la kurtosis nos habla de una curva, por supuesto, más aplanada, pero aún así totalmente simétrica. Y nos da ambas pruebas de normalidad. No nos preocupa que Shapiro-Wilk nos diga que se rechaza. ¿Por qué? Porque esta es una muestra de más de 50. Si te das cuenta, este es menor a 0.05, por lo tanto, aquí se rechazaría la nula y se aceptaría la alterna. Pero nos vamos a quedar con Kolmogorov-Smirnov, con la corrección de Lilliefors, porque tenemos una muestra de más de 50 datos. 100 para ser precisos. Nos muestra el histograma aquí de las frecuencias, por supuesto. Tendríamos que cambiar la resolución en cuanto a decimales para que pudiéramos verla mejor distribuida y pudiéramos ver que se apega a la curva normal, pero nuevamente nos da nuestro gráfico QQ bastante bonito y apegado a la distribución normal con y sin tendencia. Pero además nos regala una gráfica de bigote que nos muestra perfectamente la distribución normal, una distancia exactamente igual entre la mediana o segundo cuartil, el primero y tercer cuartil, y que no hay valores por encima del rango intercuartílico. Es una distribución perfectamente normal, tanto en la gráfica de bigote como en las gráficas QQ sin y con tendencia. En el histograma, aquí, bueno, habría que cambiar un poquito ahí la resolución, y Kolmogorov-Smirnov lo reitera. Pues bien, son todas las rutas posibles para llegar al análisis de la normalidad. Bueno, todas las rutas posibles de las que hemos estado trabajando, por supuesto, en nuestros diplomados. Muchísimas gracias. Hasta luego.